Vamos ahora con una pregunta, si os parece, hacemos primero preguntas a Óscar y por último a Laura, por ir en orden inverso al que empezamos. Dice Daniel Bustillo, una pregunta para Óscar. Comentaste que la mayoría de entidades de custodia del territorio tienen pocos acuerdos. ¿Crees que esto es un problema? ¿Sería mejor que hubiese menos entidades que firmasen más acuerdos? No sé si... Vale, pues pasamos con Laura si queréis y luego cuando reenganche Óscar le preguntamos. Para Laura, una pregunta de Adrián Barrero. Dice, muchas gracias. ¿Cómo fue la acogida del proyecto por parte de los ganaderos de la zona? ¿Ha cambiado a medida que ha ido avanzando el proyecto? Sí. La acogida inicialmente fue buena, aunque con cierta desconfianza, ¿no? Y ha habido que hacer un gran trabajo de ganar poco a poco la confianza de los comuneros. Son 11 comunidades de montes representadas por los presidentes, las juntas rectoras, ¿no? Es verdad que fue un proceso largo, pero muy, muy, muy bonito, cómo vas ganándote la confianza de todas esas comunidades de montes. Nos funcionó mal hacer grupos. Al principio hicimos alguna reunión de todas las comunidades con la gente de la Diputación, la gente de las universidades. Eso funcionó mal. Funcionó mucho mejor en el campo, el equipo del proyecto yendo comunidad por comunidad. Y así fue como fuimos construyendo poco a poco esa confianza que tienen que tener. ¿Y cómo se va viendo? Pues se va viendo en cosas pequeñas, como que unos comuneros te manden la foto de una flor y te pregunten qué especie es, como van poco a poco, se ven las pequeñas cosas, aparte de todos esos proyectos porque los proyectos de ordenación los tienen que aprobar en asamblea las comunidades de montes. Si es oficial lo hacen, por ahí van pasando y van entrando en el proyecto, pero luego están esas pequeñas cosas que ves que vas... Porque nuestro modelo tampoco cambia el manejo ganadero que ellos realizan. Simplemente es como si le diera más valor, si les hiciera reconocer que lo que ellos están haciendo tiene una repercusión positiva en el hábitat. Es como cambiar la mentalidad y que empiecen a pensar en que hacen algo más que producir carne, ¿no? Claro. Y entonces no cambiamos el manejo que hacen poco a poco, pequeñas cosas como que los caballos se dejen con los ciclos completos en el monte. No pretendemos dejar que cambien, que dejen de utilizar, porque allí hay pastizales, las turberas también en los años 90 se hicieron algunos proyectos de transformación a pastizal y claro, como son productivos, pues ellos siguen utilizando. Bueno, por ahora no pretendemos que dejen de utilizar esos pastizales y recuperar los hábitats ahí, ¿no? Simplemente que mantengan el manejo ganadero y los caballos salvajes que utilicen también los brezales y las turberas porque son necesarios, porque hay una tendencia a dejar de utilizarlos, utilizar solo los hábitats más productivos, claro. Y eso, como no supone grandes cambios, lo que tratamos es eso, que entiendan la importancia de lo que hacen, poner en valor, que el resto de la gente también entienda que la función de la ganadería y sobre todo de los caballos salvajes en estas zonas es muy importante y entonces la acogida es buena porque al final les estamos ayudando. Genial. Luego yo te quería hacer otra pregunta así en relación a esto. Mencionaste que los montes no son, o sea, son vecinales. Entonces, los acuerdos de custodia de territorio que nos explicaba Óscar, ¿con quién se firman? ¿Con ayuntamientos o cómo Nosotros no establecemos acuerdos de custodia del territorio. O sea, directamente con las personas que trabajan en los montes vecinales, ¿no? Claro, las comunidades de montes, o sea, son montes vecinales en mano común, ¿no? Que es una figura, o sea, los propietarios son los comuneros en régimen comunal, ¿no? Los comuneros son la gente que vive en las parroquias, en la parroquia, ¿no? Que viven allí, que tienen casa y que viven allí, ¿no? Entonces, las comunidades de montes tienen es una entidad jurídica con su NIF y entonces nosotros, el acuerdo es con la comunidad de montes, no es un acuerdo de custodia, pero ya aprobar el proyecto de ordenación que incorpora el modelo de gestión es como
la seguridad que tenemos de que van a aplicar el modelo. No sé si respondo bien a la pregunta. Sí. Luego otra duda que tenía es, mencionaste que las turberas son es un sumidero de CO2 importante, y hasta qué punto el cambio climático puede afectar a estos sumideros, ¿no? Claro, pues sí, claro, pues la verdad es que se nota que eso que os decía antes de las nieblas perpetuas y la lluvia, pues incluso en los últimos años nos encontramos épocas muy grandes sin lluvia, y eso sin duda que es una amenaza para las podríamos turberas. decir que ya está empezando a notarse, vaya. Claro, no hacemos trabajos específicos que lo pongan de manifiesto, pero sí, es una tendencia. Vale. ¿Y hacéis algún trabajo específico para ver cómo afecta el mantenimiento de las turberas y de los brezales a otras especies? Por ejemplo, censos de aves o a lo mejor algún muestreo de invertebrados, no sé. Claro, no está incluido en el proyecto y siempre nos lo dicen, que a lo mejor sería bonito iniciar algún programa con voluntariado, porque la verdad es que es una oportunidad, ¿no? Tener toda esta información, todo esto en marcha, y no aprovechar todo lo que podamos. Sí, es una idea que siempre está ahí, pero que aún no hemos iniciado. Vale, y luego te quería preguntar también, que no te dio tiempo de hablar sobre las fichas de los indicadores de hábitat. Sí. Que supongo que eso es, o sea, son unas fichas que hacéis para como comunicaros con los ganaderos, o es una forma que tenéis vosotros también de medir cómo se va Claro, o sea, inicialmente era un dossier que llevábamos al monte con los ganaderos, y ahora, para que sea más visual, y estamos preparando eso, unas fichas pequeñitas con todos los ejemplos. Incluso están nuestros compañeros de la USC preparando que tengan un código QR para que te salgan ejemplos de fotos de hábitat en buen estado, de indicadores y tal, que sea algo práctico en el campo. Esa idea me gustó mucho para futuros proyectos, creo que está muy bien. Sí, sí. Pues no sé si alguno de los ponentes tenéis alguna pregunta para Laura, o pasamos a las preguntas con Óscar. Bueno, perdón, que es que se me quedaba una pregunta que tenía aquí apuntada. O sea, creo que un punto muy importante que tiene en común el Life Ricotí y con el Life in Common Land es el despoblamiento rural, el envejecimiento, la falta de relevo generacional, así también en las prácticas ganaderas, las prácticas tradicionales. Entonces, no sé si lo habéis abordado de alguna manera, o incluso si la Xunta está haciendo algo. Me refiero de cara a estrategias de futuro, porque al final estos proyectos, el problema que tienen, ¿no?, que en 5 años se terminan y no sabes muy bien cómo mantener. A ver, lo que no expliqué antes, sí, que el éxito de replicabilidad, ya la medalla del proyecto será si conseguimos que ese pago por resultados de conservación se incorpore en las ayudas, en una línea de ayudas que salga anualmente o cada X años, ¿no? Que en principio pensamos que podía ser por PDR, la PAC, otro tipo de ayudas. Ese es el plan A, ¿no? Pagar a que la gente, o sea, crear un incentivo más para que la gente joven, que hay poca, pero hay, y que quiere seguir manteniendo esta actividad, pues que pueda realizarlo. Y luego habría que pensar en un plan B, que por ahora no lo queremos pensar, pero bueno, lo bueno de las vacas, la ganadería extensiva de vacas ya es más compleja, pero lo bueno del sistema tradicional de los caballos salvajes es que no necesitan nada, ellos se mantienen solos en el monte sin influencia humana. Entonces, es verdad que para el manejo tradicional sí que hace falta gente para bajarlos una vez al año, etcétera, pero bueno, a lo mejor para futuro hay que pensar en otras formas cuando haya menos gente ahí. Pero bueno, por ahora el plan A es: vamos a crear este incentivo, vamos a ayudar a los ganaderos que desarrollan esta actividad a seguir haciéndola, y están generando un bien para todos, ¿no?, la conservación de estos hábitats. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Laura, por la ponencia y por las respuestas. Gracias a ti, Marga. Ahora pasamos con Óscar, que también había una pregunta para él en el chat, de Daniel Bustillo, que preguntaba: comentaste que la mayoría de entidades de custodia del territorio tienen pocos acuerdos. ¿Crees que esto es un problema? ¿Sería mejor que hubiese menos entidades que firmasen más acuerdos?
Interesante pregunta. No, no es un problema. Al contrario, esto hay que verlo como, yo lo veo como, bueno, pues como un deporte, el deporte rey que llaman, ahora que está en la Eurocopa, el fútbol. Pues para que haya gente ganando el Campeonato de Europa tiene que haber chiquillos jugando al fútbol en la calle. O sea, tiene que haber cantera, tiene que haber interés por esto, ¿no? Al contrario, o sea, de hecho, en otros países pasa, ¿no? O sea, vas al Reino Unido y te encuentras una charca te das un paseo por el bosque y hay una charca donde una entidad local pues, ha llegado a un acuerdo con el propietario o con la entidad que allí tenga potestad para no solo conservarla, sino incrementar su biodiversidad. Y esa entidad igual solo se dedica a esa charca. Eso sí, la tiene como nosotros tenemos nuestra casa. Es que es nuestra casa, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante la pregunta porque lo que pasa es que sí pone de relieve que el tejido de la custodia del territorio en España todavía necesita un incremento en número, básicamente, ¿no? O sea, lo importante sería un incremento en número, pero no tanto de quién haga esa custodia, ¿no? El número de entidades y a la vez que crece el número de entidades, crecerá la diversificación, cómo se expresan, ¿no? Claro. Pues lo que pasa que también con los propios ecosistemas, una mayor diversidad, una mayor complejidad, ¿no? Y claro, tienes ejemplos de todo tipo, pero es que el factor limitante está ahí, porque cuando una persona, cuando te dicen, bueno, quiero hacer algo, pues lo primero que tienes que hacer es tener una entidad jurídica. Y ya eso ya es sabemos, los que tenemos estos años, que desde que empezamos en los años 80 con el asociacionismo, ahora esto ha decaído. Y claro, eso lleva consigo un esfuerzo estructural que después, si quieres dar el salto de la custodia, es un paso más, ¿no? Entonces, sí, desde luego, hay que fomentar el asociacionismo y de diferentes maneras, pero sobre todo haciendo ver que es muy productivo, o sea, que tus posibilidades de incidir en el territorio se multiplican. En lugar de ir tú solo ahí el llanero solitario, o vas tus prismáticos, yo sé de pájaros, sé de esto y lo otro, ya, pero es que con eso la influencia que tienes para cambiar las cosas es mínima, frente a ponerte de acuerdo con 3 o 4 colegas, tener una entidad jurídica y poder ya ir al ayuntamiento, poder ir con otras entidades y plantear cuestiones más complejas como un simple acuerdo de custodia. Claro, es que una de las, así, bueno, no es una duda, pero como que nos daba la sensación desde el proyecto que los acuerdos que firma el proyecto Ley Ricotí con diferentes entidades son más a nivel local, ¿no? Como nosotros firmamos custodia de propiedades privadas con la Fundación Patrimonio Natural y de propietarios públicos con la Diputación de Soria, que es lo que comentabas antes en la ponencia. Entonces no sabíamos si a lo mejor hay una manera de trascender, ¿no? Integrarlo todo en una red nacional para que no quede en un ámbito tan local. Pero bueno, a lo mejor... No sé. Bueno, yo creo que habéis enfocado bien, porque teniendo en cuenta la naturaleza de vuestra entidad, que claro, abordéis este proyecto, lo hacéis con éxito, fantástico resultado, pero claro, una vez que se acaba el proyecto tienes que seguir trabajando, lo que planteaba Laura también. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Y la custodia es una herramienta. Tú lo que quieres es que allí se gestione el territorio de forma que la alondra siga. Lo mismo que pasa con las turberas, etcétera. Entonces, claro, con la custodia es un motor de arranque, a veces es algo más que eso, pero desde luego el objetivo es que los propios propietarios, o sea, que los propietarios, que los agentes del territorio lo adopten como propio. Muchas veces ya lo tienen. Otra cosa es, no, si estos ya estaban haciéndolo bien. El problema es que no tenemos, que se marchan los ganaderos y que se nos escapan esos agentes, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde... Pues, yo lo suelo decir muchas veces. El problema de la custodia a veces es que es tan ilusionante, porque no es habitual que la gente se ponga de acuerdo para hacer cosas y que salga bien. Que claro, la gente se viene arriba, yo el primero, porque me entusiasma esto y tal, pero tengo que bajar y digo, espera, que esto no es una panacea ni esto te va a solucionar todos los problemas. Claro. Pero sí te da opciones, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la comercialización diferenciada que hemos comentado antes, ejemplos exitosos. O sea, el 60% de mejora de precio del lechazo en Líbana significa que esos ganaderos van a seguir subiendo sus ovejas arriba. Es que todo lo demás... No, pero claro, el sujeto que va al parador nacional en Líbana dice, yo quiero cordero, y dice, no, cordero no. El cordero que está pintando aquellos prados de verde, ese cordero es el que te vas a comer tú. Y además, mira, el quebrantahuesos, es que es inmediato. Entonces, esa sí es una fórmula que te puede garantizar, ¿no? Por el tema de los caballos y tal, cada cosa tiene su historia, ¿no? Pero desde luego que sí hay fórmulas que están teniendo éxito y hay que conocerlas y en la medida de lo posible aplicarlas, replicarlas. Pues muchas gracias, Óscar. No sé si los ponentes Laura o Ernesto queréis hacerle alguna pregunta a Óscar
o no hay más preguntas en el chat, así que pues nada, yo creo que damos por finalizada esta sesión y volvemos después del café, si os parece, a las 11:10, así tenemos unos 40 minutillos para descansar un poco y nada, regresamos. Muchas gracias a todos y nada, nos ha sido súper útil, espero que para los asistentes en YouTube también. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias. A vosotros.